Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Un video que circula en las redes sociales ha despertado la indignación de todo el Ecuador. En imágenes se puede observar a un individuo golpeando en repetidas ocasiones a su pareja en el malecón de Vinces, en la provincia de Los Ríos, mientras decenas de personas miran con indiferencia la agresión. Ecuador constantemente rebasa los límites de lo desagradable. Lo que está mirando en pantalla ocurrió en el malecón de Vinces, provincia de Los Ríos. Un individuo golpea en repetidas ocasiones a su pareja en medio del estupor y la indiferencia de la gente. Primero le asesta un puñete en el rostro. Luego la mujer se levanta e intenta buscar ayuda con quienes están conversando a pocos metros. Sin embargo, el agresor nuevamente arremete contra su pareja. La empuja, la insulta e intenta arrojarla al piso. Nadie en el lugar interviene para frenar el ataque. El mismo que se alarga por varios minutos, durante los cuales golpes y empujones no se detienen. La Policía Nacional confirmó que el involucrado es un miembro en servicio activo de la institución, quien será procesado penal y administrativamente por esta gravísima falta. Realizado los partes respectivos que estuvieron en conocimiento del fiscal y a su vez de la jueza multicompetente, y con eso nosotros ya hemos fijado y prevenido que se llegue a dar un hecho que se tenga que lamentar, ¿no? Al final del video se observa al agresor quitarse la camiseta y desafiar a golpes a uno de los presentes. Bueno, la verdad es que el video no termina ahí. Lamentablemente este tipo de violencia se repite a diario, una y otra vez, en cientos de familias y en cientos de ciudades. Las víctimas tienen que iniciar por la parte más dura, que es tomar la decisión de efectuar estas denuncias. Es muchas veces la parte que más cuesta y es donde el Estado, a criterio de quien habla, debe invertir o generar una política pública de salud, pero de salud mental. Informó Álvaro Terán. En el sur de Quito, un taxista reconoció a un supuesto ladrón y le cayó a palazos. El sospechoso no pudo defenderse. La policía indicó que a su arribo al agredido lo encontró solo y sentado en la vía pública. ¿Se va, caballito? ¿Qué pasó, papá? El pasajero se sentó en el puesto del copiloto y pidió al taxista que lo lleve a Chillogallo. En la ruta, al parecer, intentó apoderarse de unos sueltos que estaban en la parte de la palanca de cambios, acción que fue detectada por el chofer y se armó la grande. ¡Me estás tu madre! ¡Contra policía! ¡Me estás robando! Mira lo que me estás haciendo! ¡Me estás robando! Aparentemente lo sorprendió con los dedos en las monedas y por esa casualidad del destino lo reconoció que era la misma persona que días atrás le robó utilizando un arma blanca. Aquí está, este es el sujeto que anda robando. ¿Por qué hijo de ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no trabajas? El sospechoso recibió paloterapia como para dejarlo rehabilitado de sus malos vicios. Quienes a diario circulan por las calles de la capital saben del riesgo de ser taxistas. Así está medio complicado, está un poco. Los asaltos y eso. Sí, pero toca cuidarse. Casualidad del destino o mala suerte del sospechoso, pero en esta vez recibió una paliza que jamás olvidará. Cuando la policía fue alertada de la emergencia, la calma retornó. Los uniformados encontraron al agredido sentado en la vereda. Se negó a poner la denuncia del maltrato. Tampoco aceptó ser llevado a una casa de salud para recibir atención médica. Toca ver a quién se coge y todo eso. Sí, toca tener precaución más que todo en esta situación.
En esta vez no fue necesaria una muchedumbre para castigar al presunto delincuente. Un taxista le dio el escarmiento de su vida. Ojalá no vuelva a cruzarse en su camino nuevamente, porque capaz le va peor. En Quito informó Iván Casamen. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, recibió a la madre de María Belén Bernal, quien solicita intervención internacional en el caso. Esto mientras se amplía la búsqueda de la abogada en otros sectores de Quito. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se reunió con la madre de María Belén Bernal, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 11 de septiembre. Así que el día de hoy me recibió. Le solicité, le imploré que busquemos sus partners, las fiscalías partners internacionales, para que me ayuden con técnicos especializados de búsqueda y en las investigaciones, para primero yo sentirme segura de que esta investigación está siendo tratada con el debido respeto, con el debido proceso. La policía, al estar en la mira de este caso, debido a que la desaparición se dio en su escuela de formación y su principal sospechoso es uno de sus tenientes, reconoce esta necesidad. El día de hoy hemos oficiado a la Comandancia General de Policía para solicitar a través de organismos internacionales como el CICR nos puedan hacer un acompañamiento en la investigación de tal manera que la transparencia sea lo que vaya primando en este caso complejo que nos avergüenza. Las búsquedas en quebradas y ríos continúan e incluso se ampliaron fuera de los sectores aledaños de la Escuela Superior de la Policía. Los grupos se desplegaron en Guápulo, Gualo, Jerusalén y Casitagua. Las rutas técnicas las establece DINASED y de acuerdo a ello y de acuerdo al barrido de cámaras y a las llamadas telefónicas que se establecen los puntos. También tenemos declaraciones o versiones. En el caso de Jerusalén fueron encontrados unos indicios. Esto mientras el abogado de la cadete, la única que se encuentra en prisión preventiva por este caso, presentó un habeas corpus ante la Corte Provincial de Pichincha. La jueza se extralimitó, que la jueza tomó una medida desproporcionada ordenando la prisión preventiva. La policía ha descartado información que circula en redes sociales sobre la captura de Cáceres o el hallazgo de María Belén. También niega que se haya encontrado la moto del sospechoso en Tulcán. La madre de María Belén convoca a la ciudadanía para este miércoles a una marcha a las 4 de la tarde en los exteriores del Ministerio de Agricultura en Quito. Unamos fuerzas para que nos den la respuesta de ¿dónde está María Belén? Policía Nacional, devuélvame a mi hija. Informó Valeria Navarro. El chofer de una furgoneta escolar acusado de abusar presuntamente de una estudiante de una institución educativa fue llamado a juicio por un juez de garantías penales, que ratificó que existían los suficientes elementos de convicción. Darwin J. está acusado de presunto autor del delito de violación y se ratificó la prisión preventiva que pesa en su contra. 3 policías fueron detenidos por supuestamente intentar ingresar más de 400 municiones al Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. Los uniformados camuflaron los proyectiles en un chaleco antibalas que es parte de su equipo de dotación. Veamos. Si no es lo uno, es lo otro. Lo cierto que en los últimos días la institución policial se ha visto envuelta en escándalos protagonizada por varios de sus miembros en servicio activo. En esta ocasión, 3 policías que eran parte de la seguridad externa de la cárcel de Cotopaxi habrían intentado burlar los filtros y pasar 496 municiones para fusil. El ingreso de artículos prohibidos a los centros carcelarios es sancionado por el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal. Dice que la persona que ingrese municiones será sancionada con penas privativas de libertad de 1 a 3 años. Pero en el caso de servidores policiales, lo dice el mismo código, serán sancionados con el doble de la pena máxima previsto en el tipo penal. Esto nos da 6 años de privación de libertad. Los sospechosos camuflaron las municiones en un chaleco antibalas que tienen los uniformados como parte de su equipo de dotación. Las balas de largo alcance estaban empaquetadas en 2 bultos. Los
3 uniformados fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades judiciales para que determinen el grado de responsabilidad de cada uno. Como son 3 policías los que estaban participando en el hecho, tenemos una circunstancia agravante, que es cometer la infracción con la participación de 2 o más personas. Será la pena sumada o aumentada en 1/3. Esto significa que la pena final será de 8 años de privación de libertad. La supuesta acción ilegal fue descubierta en el segundo filtro de control para ingresar al centro penitenciario. Aquí varias interrogantes. ¿Los internos planificaban una nueva masacre? ¿Los fusiles ya llegaron o están en camino? Los uniformados, además de la acción judicial, tendrán que enfrentar un acto administrativo que nada tiene que ver con el campo penal. En Quito informó Iván Casamen. Más adelante, los institutos técnicos y tecnológicos de todo el país serán sometidos a un proceso de evaluación para garantizar estándares de calidad y recibir su acreditación en el 2024. El comandante de policía de la zona 8, Víctor Zárate, explicó que al fiscal Edgar Escobar, asesinado frente al edificio de la Fiscalía Provincial el lunes, le encontraron $3.800 en diferentes partes de su traje. Además, señaló que se realizarán más diligencias para aclarar el crimen. Un día después del asesinato del fiscal Edgar Escobar, la policía adelantó que el funcionario tenía $3.800 en el momento que cayó abatido con 10 disparos frente al edificio de la Fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil. Se encontró como $3.800 en la ropa del fiscal en diferentes sitios, desde la parte del bolsillo de la camisa, en el bolsillo del pantalón. Se está atando cabos para ver de dónde pertenecía. Si a esa hora no estaban abiertos los bancos. Uno de los implicados en el crimen, el hombre de 19 años, tiene prisión preventiva y al joven de 16 años le dispusieron internamiento en el CAI. Según manifestó la autoridad, quiso despistar a la policía diciendo que habría estado forzado a matar al funcionario. Había mencionado en primera instancia que una organización delictiva le había abordado y por eso estaba cometiendo este evento criminal. E incluso indicó de que había sido secuestrada su madre y que podían atentar en contra de la vida de él si no realizaba este acto delictivo. Pero en una intervención que realizamos en el sur, después de la detención, logramos ubicar a su madre en perfecto estado. A él le habían dictado presentación periódica en la DINAPEN por el robo de una motocicleta en febrero de este año. Las diligencias para determinar el móvil del crimen y otros sospechosos apenas empiezan. También se indaga si la orden del asesinato al fiscal salió de la cárcel. Incluso algunos allanamientos a la oficina del fiscal, algunas entrevistas que están pendientes. Hemos pasado apenas 24 horas luego de la intervención y de aquí esperamos que todos los requerimientos ya se formalicen, se pericien y una vez periciados podemos darle la trazabilidad y poder determinar rutas técnicas, comportamiento, motivaciones también. En Daule, familiares y amigos del fiscal se congregaron para darle un último adiós, mientras que en Manta, provincia de Manabí, funcionarios del sistema judicial realizaron un plantón exigiendo garantías para cumplir con su trabajo. Para elevar nuestra voz a las autoridades, a todas las personas de las que depende la seguridad. No solamente como funcionarios de la Fiscalía General del Estado, sino como el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el ciudadano que también para ejercer sus funciones necesita lo que todos los ciudadanos estamos buscando. Pasadas las 4 de la tarde fueron sepultados los restos del fiscal Edgar Escobar en este camposanto ubicado en Daule. Las investigaciones recién empiezan. En este caso, informó Adriana Peralta. Hay preocupación por la participación de menores de edad en crímenes. El asesinato al fiscal en Guayaquil abre la mesa de debate sobre la posibilidad de tener jueces o fiscales sin rostro. ¿Se puede aplicar en el país? Expertos nos responden estas interrogantes. Tomaremos varios ejemplos. En agosto asesinaron en Lago Agrio al juez Patricio Llanes. En ese mismo mes al también fiscal de Babahoyo, Federico Estrella, lo acribillaron con varios disparos. Los últimos casos, el fiscal Edgar Escobar fue asesinado en los exteriores del edificio de la Fiscalía en Guayaquil. Y es que en medio de la ola de violencia que vive el Ecuador se aviva quizá la idea de tener jueces y fiscales sin rostro para el juzgamiento de determinados delitos. Conversamos con expertos penalistas. ¿Esto es o no posible? La legislación en el Ecuador en este momento no permite la existencia de jueces y fiscales sin rostro. Eso es un hecho. Tendríamos que tener una reforma legal
inclusive de orden constitucional, porque hay preceptos para garantizar el debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que es violatorio al derecho a la defensa que existan este tipo de funcionarios judiciales. Los delincuentes tienen perfectamente ubicados a los jurisconsultos que llevan las causas. Pero algo que genera bastante preocupación en el último caso del fiscal Edgar Escobar, quien lo habría asesinado, es tan solo un adolescente de 16 años. La fiscalía lo está procesando por su presunta participación en el delito de sicariato. Él fue trasladado al Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil. El mismo menor, hoy sospechoso, estaba en las calles, cumplía una medida de presentación periódica, pues al inicio del año fue acusado de robo. En Ecuador, el sicariato se sanciona con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, pero en el caso de los menores de edad, ellos reciben medidas socioeducativas, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia. En el caso de los adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal y hayan cometido delitos cuya pena para adultos supera los 10 años, estamos hablando de un internamiento de 4 a 8 años. Medidas socioeducativas en realidad son talleres de reacondicionamiento de la persona, de hacerles ver la falta, es prácticamente mantenerlos dentro de un régimen de internado, pero con atención y con trabajo y con educación. Para estos expertos se necesitan cambios urgentes en las leyes. Esto fue redactado en una época en que no veíamos menores de edad que conformen bandas delincuenciales que cometen delitos tan graves. Estas estructuras criminales utilizan a los grupos vulnerables para ejecutar acciones delictivas, buscando que en la ejecución se alcance impunidad. Informó Marilyn Jaramillo. La policía de Santa Elena evacuó al personal de la unidad judicial de los cantones Santa Elena y La Libertad por la amenaza de una bomba. La alerta llegó por una llamada al EQ 911. Horas después, se descartó el hecho. La tarde de este martes en la provincia de Santa Elena, una llamada al EQ 911 alertó a la policía por la amenaza de una supuesta bomba en las instalaciones de la judicatura. La llamada no especificó si era en la unidad judicial del Cantón Santa Elena o del Cantón La Libertad. Sin embargo, la policía evacuó al personal de los dos edificios. La policía mismo fue por los departamentos avisando a que habían llamado a una amenaza de bomba. Los uniformados pusieron a buen recaudo a los funcionarios y a las personas que estaban en diferentes audiencias a esa hora, hasta que los elementos especializados de la policía revisaran todo el edificio. El personal y los usuarios que estaban también, porque habían audiencias en el desarrollo. Audiencia, estaba activa la sala lúdica donde estaban niños, aproximadamente unos 5 o 6 niños. La policía está actuando, está cumpliendo con el protocolo policial como corresponde. Luego de varias horas, por medio de una red social, el Consejo de la Judicatura emitió un informe policial donde se descartó la presencia de cualquier artefacto explosivo. A todo el mundo estamos ahorita con el temor de cualquier situación que pueda pasar. Ya no se puede estar uno tranquilo, sea la entrada, sea la salida, o sea, inclusive en horas laborales. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Sujetos armados ingresaron a un local de comida, amenazaron a la propietaria y al ayudante y se llevaron cerca de $300 en efectivo y varios artículos. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del establecimiento ubicado en Conocoto. Esto queda al suroriente de Quito. Eran las 21:35 cuando dos sujetos, uno de ellos armado, ingresaron a este local de comida. Segundos más tarde llega otro individuo, es el campanero. Regresa a ver a la cámara de seguridad, saca un parlante y da vueltas por el sitio, mientras hacían de las suyas. Bueno, no pudimos hacer nada porque entraron y de una vez que entraron bajaron la lámpara y ellos quedaron adentro. Y me llevaron para la esquina y empezaron a preguntar sobre el dinero y todo lo que estaba ahí. En el interior del establecimiento vivieron momentos de terror la propietaria y ayudante. Según sus versiones, los delincuentes no solo robaron el dinero de la venta y una televisión como se observa en el video, también las golpearon porque empezaron a pedir ayuda. Violentos, golpeando. A la señora la golpearon feísimo, la agarraron por el cabello y le decían que si no le daba miedo morirse, que le buscara todo. Se llevaron mi celular, se llevaron la corneta, el televisor del local, más o menos casi $300. En el momento de la huida abren la Lanford, sale uno de los delincuentes con la televisión y los otros dos le siguen. En la escena aparece una camioneta blanca sin placas. Se suben como si nada ha pasado y desaparecen.
Claro, toditos estamos angustiados, imagínense, estamos pidiendo para ver solicitud de que pase por lo menos la policía más seguido. Esto sucedió en el sector de Conocoto, al suroriente de Quito. Los dueños de locales comerciales están preocupados. Han colocado seguridades, alarmas comunitarias, pero dicen que no es suficiente con el incremento de la delincuencia. Pasamos con los negocios, la reja prácticamente cerrada, del miedo, el temor que nos da. Algunos moradores han sido amenazados, prefirieron no hablar por el temor. No tienen de otra que cerrar los locales más temprano y estar alertas ante la presencia de sospechosos. Una de las veces fue en motos, igual armados. La segunda vez fue en un vehículo, en una camioneta, entonces no se sabe. También han hecho robos menores, viene una persona caminando en el almacén de los crepes, robaron un celular. Aseguran que sus llamadas de emergencia sí son atendidas, pero piden más presencia policial. Informó Priscila Cadena. Un sicario se hizo pasar como vendedor y le quitó la vida al conductor de un automóvil en el cantón Daule, en la provincia del Guayas. La víctima estaba acompañada de otro ciudadano, quien se salvó de este hecho violento. Solo escucharon 4 disparos en la calle San Francisco del cantón Daule. Se acercaron al carro y observaron los últimos minutos de vida del conductor, quien estaba agonizando por las heridas de proyectil que tenía en el tórax y en uno de sus hombros. Mira, vamos a dejarlo. Muchos se acercaron, eran curiosos, mientras que otros llamaban a la policía y pedían ambulancias. Llegaron los paramédicos y luego los subieron a una camilla. Y al ingresarlo a una ambulancia confirmaron que ya había perdido la vida. Un sujeto que tenía al parecer mercadería en una de sus manos se acercó, sacó una pistola y le disparó. Se acerca un tipo con una funda a darle, o sea, a ofrecerle algo, pero de ahí le dispara 2 veces. La víctima fue identificada como Byron Huancayo Barzola, de 28 años. Él estaba estacionado en ese lugar durante unos 30 minutos y fue sorprendido por esa persona armada. Venía de un taller, justamente a la vuelta de esta misma avenida, estaba haciendo reparar el vehículo. La policía no se pronunció sobre ese nuevo caso de sicariato registrado en ese cantón de la provincia de Guayas. El hombre que acompañaba al ciudadano baleado salió ileso. Los agentes de DINASEC lo interrogaron por lo sucedido en ese lugar. Informó Charlie Pisa. En Manta, un hombre de 47 años de edad fue asesinado 21 días después del crimen de su hijo, ejecutado dentro de su vivienda por falsos policías que simularon un allanamiento. Las autoridades investigan si los hechos están relacionados. Al menos 8 balazos terminaron con la vida de Raimundo Antonio Pin Castillo, de 47 años de edad. La víctima regresaba del colegio de su hijo cuando sicarios desde una camioneta le dispararon. Salía, se trasladaba en una motocicleta, fue interceptado por una camioneta, proceden a dispararle y luego es trasladado al IES, donde fallece. El hecho ocurrió en el barrio Nueva Esperanza, a unas cuadras de su vivienda, lugar donde hace 21 días sicarios simulando un allanamiento mataron a su hijo, Jesús Francisco Pin, de 26 años de edad. El ciudadano de apellido Pin no tenía antecedentes, pero es el padre de un ciudadano que fue atentado contra la vida hace más o menos 3 semanas en el sector igual de Nueva Esperanza. Las autoridades investigan si las muertes están relacionadas. El ahora fallecido estuvo el día del crimen en la casa cuando a su hijo sicarios también le arrebataron la vida. Ellos entraron diciendo que eran policías. 3 personas. 3 personas, sí. Y empezaron a disparar. A unos kilómetros del asesinato de este padre de familia, los victimarios abandonaron la camioneta utilizada, donde cargaban una caneca de combustible. Se les ha desinflado un neumático, al parecer por ese daño dejan abandonado el vehículo ahí, y también porque vieron que estaba en ese momento circulando motocicletas policiales por el sector. Unidades especiales de la policía se desplegaron en Manta y cantones aledaños. En el sector de los artesanos, una vivienda fue allanada y, según se informó, hay varias personas retenidas para investigaciones. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En otro ámbito, 100 familias afectadas, sembríos bajo el agua y 2 puentes carrozables perdidos. Es el saldo que dejó un aluvión por el desbordamiento del río San Juan Chico en el cantón El Chaco, provincia de Napo. Ahorita en este momento, las intensas lluvias en la zona provocaron que el río San Juan Chico se desborde,
causando daño estructural en 2 puentes carrozables que desaparecieron entre el agua, lodo y palizada. Además, puso en riesgo una vía de tercer orden. Y por lo tanto, una afectación a las comunidades de Juan Alto, San Juan Chico e incluso a Oyacachi. El aluvión dejó incomunicados a 3 comunidades rurales del Cantón El Chaco, afectando directamente a unas 100 familias que viven de la agricultura y ganadería. Para los señores que sacan los productos naranjilla, leche, tomate, todas las cosas que es lo más necesario para sustento de la familia. Necesitamos ayuda ya porque naranjilla, la leche, que ellos viven de eso, pues los ganaderos, los finqueros mismos para ir a ver los animales. El desbordamiento del río afectó además las captaciones de agua ubicadas en Rumipamba, dejando por varias horas sin agua a una población de 6.000 personas en el Cantón El Chaco. El mediodía se ha dado solución a la problemática y en este momento se encuentra abastecida el servicio de agua potable a la ciudadanía. Un tercer viaducto que conduce a la parroquia Oyacachi se encuentra en riesgo, mientras que el COE cantonal analiza declarar en estado de emergencia vial y productiva. Estaríamos abriendo esa posibilidad de declarar un estado de emergencia para primero movilizar recursos y luego pedir la colaboración de otros municipios o algún otro gobierno provincial. La prefectura de Napo estima que el daño causado a los puentes ascendería a unos $200.000. Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas. El estallido de la guerra en Europa del Este obligó a centenares de ecuatorianos a abandonar sus estudios y empleos en Ucrania. La mayoría de los compatriotas volvió al país. Otros decidieron buscar nuevos rumbos y hay algunos que optaron por volver a la zona de conflicto con el objetivo de terminar sus carreras. En la siguiente nota les contamos sus historias. Los planes no siempre resultan como uno los imagina. Esa es la conclusión a la que llegó el ecuatoriano Israel Azaña, quien tuvo que suspender sus estudios en Ucrania tras la invasión armada de Rusia. En marzo, Israel regresó a Ecuador y buscó unirse al plan de contingencia de la CENESID. No obstante, los plazos y los programas locales no se ajustaron a su proyecto académico. Si yo me quedaba en Ecuador, tendría que esperar hasta el siguiente año a dar el examen del CASES. Prácticamente yo veía un tiempo perdido, ya que yo ya estaba cursando el primer año de posgrado en cirugía vascular. Entonces eso me llevó a tomar esa decisión de regresar y tratar de terminar el posgrado. Muchos dicen que nadie regresa a un territorio en guerra y que solo un loco arriesgaría de esa manera su vida. Sin embargo, no es el único caso, pues Melissa Izquierdo también regresó a Ucrania. A mí me costó salir del país. Yo salí de Ecuador por algo. Entonces, como que regresar otra vez a Ecuador para volver a estudiar allá y no haber acabado o cumplido mis metas que yo me propuse de estudiar aquí en Ucrania. Eso de mi parte, en lo personal, fue una de las cosas que pesó. Bueno, la verdad es que Melissa también cree que su decisión no solo se debe a razones académicas. Para mí como mujer, me da miedo regresar a Ecuador. Solo el hecho de que estoy en Ucrania, aunque está en guerra el país, es seguro. Yo tengo toda la tranquilidad de salir sola al centro, de salir a la universidad y nadie me va a molestar. Según indica la CENESID, la situación de Israel y Melissa es excepcional, pues 310 ecuatorianos sí se inscribieron en el plan de contingencia. De los cuales a 172 estudiantes se les asignó ya un cupo en una universidad aquí ya en el país. Esta cartera de Estado asegura que Ecuador no cuenta con la misma oferta académica que Ucrania. Por ello hay ciertos estudiantes quienes simplemente han tenido que replantear sus proyectos académicos y profesionales. Informó Álvaro Terán. En una siguiente entrega les contaremos qué ocurrió con aquellos estudiantes que regresaron al Ecuador y también aquellos que buscaron nuevos rumbos en Europa. No se lo pierda.
Y ahora les contamos, los institutos técnicos y tecnológicos de todo el país serán sometidos a un proceso de evaluación para así garantizar estándares de calidad y recibir su acreditación en el 2024. Previamente, estos establecimientos educativos podrán realizar un autoanálisis para prepararse. Con el fin de fortalecer la educación técnica y tecnológica, todos los institutos del país serán sometidos a una evaluación. Así lo anunció el Consejo de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior CASES. Su titular, Wendy Anzules, indicó que estos establecimientos educativos tendrán antes una preevaluación interna que les permita prepararse para buscar la acreditación en el 2024. Se empieza ahora con un proceso de autoevaluación que antes era totalmente voluntario, pero ahora se convierte en un proceso consustancial de las instituciones que lo van a hacer. Esto permite identificar que pueden mejorar. Este proceso de evaluación interna cuenta también con el acompañamiento de la Secretaría de Educación Superior CENESID y el Consejo de Educación Superior CES. Para ello han elaborado un plan con los parámetros de calidad a cumplir como herramienta de apoyo. Criterios y estándares como la calidad docente, como la investigación, la vinculación con la sociedad y ese eje transversal que es la gestión administrativa, entiéndase aquí el tema de la infraestructura, la accesibilidad para personas con discapacidad, así como el bienestar estudiantil. Para que todos esos criterios que he mencionado puedan ir ajustándose y dar calidad. Luego de este proceso de autoanálisis, el CASES realizará la evaluación en el 2024 para la acreditación de los institutos. Acreditados continúan con sus acciones de asegurar la calidad y no acreditados procesos de planes de mejoramiento con acompañamiento del CASES para que alcancen finalmente la acreditación. En Quito informó Adriana Rojas. Varios colectivos dedicados a la seguridad vial elaboraron una propuesta para que pueda ser incorporada en la elaboración del reglamento de la ley de tránsito del país. No tolerar ningún porcentaje de alcohol en la sangre para los conductores es la principal propuesta. La Fundación Tandem, Carichinas en Bici y la Asociación de Peatones de Quito realizaron un estudio en 6 provincias del país recopilando estadísticas desde el año 2019, cuyos resultados reflejaron que el 91% de los accidentes de tránsito en el país se dan por conducir bajo los efectos del alcohol. Los datos muestran que cuando hay consumo de alcohol hay 17 veces más posibilidad de una fatalidad en un siniestro de tránsito que si está sobria. La investigación además revela que la mayoría de accidentes se producen en las zonas urbanas y Quito es una de las ciudades donde se registra la mayor cantidad de siniestros. A veces pensamos que se dan en las grandes carreteras o en las grandes avenidas, en realidad ocurren en las calles mientras cruzamos a comprar el pan, digamos. Luego de esos siniestros que ocurren en las vías urbanas, el exceso de velocidad es el principal factor. Por ello, los representantes de varios colectivos dedicados a la seguridad vial elaboraron una propuesta para construir el reglamento de la ley de tránsito en el país. Hemos diseñado vías extremadamente rápidas, vías que favorecen el movimiento de los vehículos, el movimiento de las máquinas y no el movimiento de las personas. Junto con el compromiso de un trabajo en territorio para la educación de todos los actores viales. Está conformada por biciusuarios, peatones, abogados, personas especializadas en temas de movilidad segura y estamos convocando a otros actores para que se sumen en este proceso. La propuesta fue entregada a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Informó Sofía Vintimilla. Así es, este martes culminó el plazo para que las organizaciones políticas inscriban sus candidaturas para las elecciones de dignidades locales y del Consejo de Participación Ciudadana, a celebrarse en el mes de febrero del 2023. Según la información del Consejo Nacional Electoral, un total de 79.5% de precandidatos solicitó la inscripción de sus cuadros.
Tal como se mencionó por parte del Consejo Nacional Electoral, previo al cierre del proceso de inscripción de candidaturas, se contabilizó un 79.5% de precandidatos que solicitaron la inscripción. Es importante señalar que este porcentaje va a seguir subiendo por cuanto la información se va actualizando minuto a minuto. Dentro del trámite habilitado que constó del registro de inscripción de organizaciones políticas, impresión de formularios y la finalización de la inscripción, se espera que el número sea mayor, pues el cierre definitivo fue a las 18 horas. Mayormente el proceso se lo llevó adelante en línea. Justamente se ha implementado este sistema el cual permite que las organizaciones políticas puedan llevar todo el proceso desde la etapa, como decíamos, para inscripción de candidaturas con el registro de los candidatos, de información, tanto de sus jefes de campaña, de responsables de manejo económico, puedan cargar hojas de vida, puedan cargar declaraciones juramentadas y toda la información pueda ser en línea, justamente para evitar y dar facilidades para que las organizaciones políticas puedan concluir satisfactoriamente con este proceso de inscripción de candidaturas. A pesar de eso, en el Consejo Nacional Electoral estuvieron también habilitadas mesas de apoyo que tuvieron la misión de asistir a aquellas organizaciones que necesitaban soporte para culminar el proceso de manera satisfactoria. Nosotros no podemos abrir más espacio de un día, 2 días para que sigan inscribiéndose. Una vez que llegó el 20 de septiembre y las 6 de la tarde se cierra el sistema informático. El proceso de inscripción estuvo habilitado desde el 22 de agosto y culminó este martes. Posterior a este paso vendrá la notificación por parte del CNE para que los candidatos avancen hacia las fases de impugnación, apelación y posteriormente, de no existir impedimentos, la aprobación por el Pleno del CNE del listado oficial de quienes participarán en los comicios del 5 de febrero del siguiente año. Informó Javier Rosero. Y un dato interesante, al país le cuesta $15.000 mensuales cada asambleísta. En total son 137. A continuación les contamos en qué nomás se divide el rubro. Cada asambleísta al país le cuesta alrededor de $15.000 mensuales según el gobierno nacional. Pero ¿en qué se divide este monto? Porque no es que este valor va directo al legislador, los $15.000 que hace referencia el gobierno, sino que el despacho de cada legislador está integrado por 2 asistentes y 2 asesores. El salario de un legislador es de $4.759 mensuales, pero a esto se suman 2 asesores y 2 asistentes. El primer asesor gana $3.014, el segundo asesor $2.545 y cada asistente $1.394. A todo esto se suman viáticos y pagos de décimos. La pregunta del referéndum planteada por el gobierno nacional propone reducir el número de asambleístas. Actualmente son 137 y para una proyección al 2025 en la que nuevamente se tenga que elegir a dichas dignidades, este número bajaría a 120. La justificación del proyecto del presidente no atiende a un ahorro presupuestario. Si bien puede señalarse, pero si usted ve la justificación que realiza el proyecto, no es en el sentido de que el Estado va a ahorrar con la reducción del número de asambleístas como un tema de fondo, porque lo que apunta, de acuerdo con el gobierno, es a garantizar la calidad de la representación en términos de proporción. Ahora, si esto se consigue o no, yo creo que es insuficiente y que hay otros factores que redundan definitivamente en la calidad de la representación, y esto lo que hace es realmente hablar exclusivamente en términos numéricos. ¿Con qué finalidad dice el gobierno? Con la finalidad de que los consensos sean mucho más fáciles de poder conseguir. Al ser 17 asambleístas menos, el Estado dejaría de pagar $255.000 mensuales, pero se advierte lo siguiente. Que el presupuesto de la función legislativa, de hecho, es menor al 1% del presupuesto general del Estado. Y que la función legislativa es la que menos presupuesto recibe si comparamos con las otras funciones del Estado. Para los analistas, esta pregunta no... La desaparición de María Belén Bernal ha despertado la indignación de las asociaciones con casos particulares de personas desaparecidas. Aquellos actores denuncian que el trabajo del Estado en la búsqueda de sus seres queridos es deficiente, tal como se ha demostrado durante estos días en que no se tiene respuestas de la abogada Bernal. Los desaparecidos
pertenecen a una sociedad, pertenecen a un entorno familiar. Y que después el Estado solo diga, ve, son 392, son eso, un número más. Quienes tienen seres queridos desaparecidos se solidarizan con la mayor humildad con los allegados de la abogada Bernal. Ellos conocen bien que su caso es distinto, pues debido a la mediatización del mismo, las diligencias iniciaron casi enseguida. Más lo que se preguntan es qué sucede con el resto de personas desaparecidas. Desde 1947 al año 2019 se registró que 1.392 personas aún están desaparecidas. El cuarto reporte de este año registra que de enero a julio de 2022 se registraron 392 personas que entran en investigación y que se encuentran desaparecidas. Dentro de esa problemática, Alexandra Córdoba, madre de David Romo, joven que se encuentra desaparecido desde hace 9 años, 4 meses, dice no comprender la indolencia de las autoridades cuando se jactan de dirigir todo un contingente para resolver un caso en particular, olvidando que detrás también hay cientos de personas que esperan saber de sus familiares. Es cierto que es muy doloroso lo que está viviendo, pero ella no es la única desaparecida. ¿Dónde está el caso de David? ¿Por qué no se ha pronunciado el presidente de la República, el ministro del Interior? ¿Dónde están los demás desaparecidos? Más bien, los desaparecidos han estado desaparecidos de las agendas de los gobernantes y de cada una de esas personas que han ocupado las diferentes carteras de Estado. Indican que la situación no pasa por una cuestión de envidia o mala voluntad, pues todos hacen lo posible por encontrar a sus familiares. Más bien, aseguran, su malestar tiene que ver con el trabajo deficiente que han notado ejecuta de manera general el Estado en la búsqueda de personas desaparecidas. Están buscando a María Belén, esposa de un teniente de policía. Si sucede esto con ella, entonces, ¿qué es lo que pasa con todos nuestros desaparecidos? Así, solo entre 2015 y 2017 se contabilizaban en el país 42.953 personas registradas como desaparecidas. De esas, el 67.22% serían mujeres. Aunque saben que en la realidad no sucederá, el deseo de estas personas es que las autoridades actúen en cada caso de personas desaparecidas con la misma celeridad y destinando todos los recursos necesarios, como cuando un hecho se hace mediático. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Informó Javier Rosero. En lo más destacado del acontecer internacional, 12 personas que fueron secuestradas como rehenes al interior de un banco por parte de un hombre que pedía $2 millones a cambio de soltarlas, fueron liberadas horas después de que la policía lograra apresarlo. Como un acto terrorista calificaron las autoridades de Georgia la toma de rehenes en un banco en la ciudad de Kutaisi por parte de un hombre que ingresó a una sucursal y retuvo durante varias horas a 12 personas entre clientes y trabajadores de la entidad. El sujeto, quien portaba un uniforme tipo militar, tenía cubierto su rostro con un pasamontañas. Llevaba sobre sí mismo varios explosivos, los mismos que además colocó en distintas paredes del lugar. El secuestrador se amarró a uno de los rehenes y obligó al resto a documentar en un video lo que sucedía y difundirlo a través de redes sociales para que la información llegase hasta el gobierno, al que solicitó $2 millones, un helicóptero, una caña de pescar y que le dieran una bandera rusa. Un gran contingente policial fue desplegado a la zona, en donde cercaron la entidad bancaria y con una minuciosa operación lograron apresar al captor y liberar sanos a los rehenes. Actualmente se investigan los antecedentes del hombre y los motivos que lo llevaron a cometer el hecho. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Momento de descansar. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo la fiel sintonía. Un abrazo grande.